Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión. Como les comentaba, vamos a hacer empleo del aula invertida. Esta metodología didáctica lo que busca es que las clases se graben y ustedes las auditen en el momento que puedan, y entonces cuando nos podamos reunir sea para revisar avances. En ese sentido, pues bueno, ahorita me acompaña la maestra Noelia Lara Ensaldo y también ella irá vertiendo algunos comentarios y orientaciones, tanto prácticas como metodológicas, como teóricas, para facilitarles la construcción del documento teórico y también del trabajo práctico. Bueno, vamos a iniciar entonces con lo que es esta opción de titulación de montaje escénico. Lo primero es, bueno, ¿qué es un montaje escénico? Pues es la presentación en foro de una creación escénica, ¿verdad? O sea, necesariamente tiene que ser en un foro, en un teatro, y sobre un tema específico, ¿verdad? Un fenómeno dancístico que ustedes seleccionen y que además en función del detonante creativo ustedes puedan establecer algunos otros tópicos anexos, ¿verdad? Y implica pues que se desarrolle toda una fundamentación teórica y metodológica que vamos a ver. Ahora, recuerden que esta definición está con base en el reglamento de exámenes profesionales vigente, ¿verdad? Los componentes del montaje pues son el director o los directores escénicos, los asistentes, los actores, ¿verdad? O bien todo su cuerpo de bailarines, ¿verdad? La sábana técnica, la música que se va a emplear, la escenografía, iluminación, el sonido, audio, el vestuario, utilería, maquillaje, peinado, los planos coreográficos y bueno, ya la puesta en escena, ¿verdad? ¿Y cuál es la estructura del montaje escénico? Pues bueno, lo tienen aquí, siempre es la portada oficial que ya se les ha compartido, después la parte de agradecimientos, el índice, y vamos a elaborar también un resumen que ya posteriormente les indicaré cómo hacerlo, la introducción, que esto, aunque es lo primero, pues es lo último que nosotros vamos a desarrollar. El capítulo 1 trata sobre las características generales del montaje y ahí vamos a desarrollar 4 temas: el detonador creativo, la justificación del montaje, los objetivos y las técnicas de investigación documental y de campo empleadas. Esto es importante enfatizarlo. No, ciertamente esta opción de titulación no es un trabajo de investigación, sin embargo, es necesario para una adecuada construcción de la propuesta escénica que ustedes realicen campo, que ustedes vayan al lugar de la danza, del baile o del carnaval que ustedes quieren emplear para su propuesta escénica. Entonces, sí es importante hacer tanto investigación documental como investigación de campo, ¿sale? El capítulo 2 habla sobre el contexto del montaje. El capítulo 3, los bailes o danzas que van a emplear en el montaje. El capítulo 4, lo que tiene que ver con ya todos los componentes del montaje escénico que ahorita hemos enunciado. Y finalmente el capítulo 5 trata sobre la relatoría, la narrativa del proceso de construcción del montaje escénico a partir del detonante creativo y toda cronológicamente los sucesos para la puesta en escena. Al final van las conclusiones, el listado de referencias al estilo APA séptima edición y todos los anexos. Aquí es importante que en anexos se coloque toda la iconografía como evidencia de que ustedes han hecho investigación de campo, ¿sale? Bueno, ahora con relación a los lineamientos editoriales, es importante comentarles que nos estamos fundamentando en APA séptima edición. Entonces, el tipo de letra que vamos a emplear es Times New Roman, tamaño 12, el interlineado es de 2.0
sin justificar el texto, es decir, solo queda alineado del lado izquierdo. Los títulos de los capítulos son Times New Roman 12 en negritas, mayúsculas y minúsculas y centrado. Y todos los subtítulos son con Times igual 12 negritas, texto alineado a la izquierda en mayúsculas y minúsculas. ¿Sale? Si hay algún subtema, bueno, este ya no iría en negritas, sino simplemente con las mismas características, pero sin que sean negrillas. Y como ustedes saben, la extensión mínima es de 60 cuartillas y máximo de 80. No hay problema si nos excedemos un poco en el total de las páginas, pero sí es muy importante que información importante pues también se agregue en anexos. Los márgenes son de 2.54 centímetros por lado y cada párrafo va sangrado, es decir, lleva una sangría de 5 puntos, ¿verdad? Otro aspecto importante es que tenemos que hacer uso del aparato crítico, es decir, referenciar y fundamentar la fuente, cada uno de los párrafos que vayamos agregando, es especialmente pues en el capítulo 1 o en el 2, especialmente el capítulo 2 en el contexto. Sí, ahí es importante colocar las fuentes de las cuales se está haciendo uso de su información para darle pues el mérito y el reconocimiento a los autores. Entonces, para eso es importante hacer uso tanto de la cita parentética como de la cita narrativa. Lo pueden consultar en los materiales que están en el Padlet, de acuerdo a lo que establece APA séptima edición. También de acuerdo con APA, ustedes pueden colocar como cita la comunicación personal o las entrevistas que hayan realizado con sus informantes. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden colocar el apellido del informante o si solicita el anonimato, pues nada más colocar informante 1 o informante 2, ¿verdad? Establecer que fue comunicación personal y el día, mes y año en el cual se llevó a cabo esa entrevista. Y bueno, ahí tienen el ejemplo de cómo colocar tanto la cita parentética, ¿sale? Entonces, es importante, aquí enfatizo los dos tipos de referenciado, el narrativo y el parentético. Entonces, mire, lo tiene ahí, ¿no? Aquí lo importante es hacer uso del parafraseo, o sea, no se copia y se corta y se pega así tal cual. Es importante que ustedes con sus palabras nos vayan explicando cada párrafo eh, haciendo uso del lenguaje, de la redacción científica, pero que se le dé cuando sea necesario su crédito a los autores. Entonces, mira, ahí lo tiene, ¿no? Según Calviño, 2002, en la educación, bla, 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 bla. Ese es un ejemplo de una cita narrativa. Y una cita parentética aparece al final, miren, ahí lo tienen en pantalla, el rol profesional del maestro puede ser bla, 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 Blanco 2009, ¿sale? También es permitido la cita textual, es decir, cuando se copia y se pega así tal cual, y ya nada más agregamos la P de página y el número de página, ¿sale? Entonces, bueno, esto es como un alineamiento general. Vamos ahora al primer capítulo, que es la caracterización general del montaje escénico. Lo primero es que ustedes desarrollen en una cuartilla el detonante creativo. ¿Qué cosa es el detonante creativo? Como les comentaba, aquí está conmigo la maestra Noelia, entonces en el momento que ella desee intervenir, pues ella lo podrá hacer, ¿verdad? Para enriquecer el contenido de esta sesión. Y bueno, el detonante creativo es el motivo generador de la propuesta escénica que se sustenta en un rasgo del objeto de conocimiento, es decir, del fenómeno dancístico que ustedes están utilizando como base para su propuesta escénica, ¿verdad? Y constituye el estímulo inspirador artístico. Este se vincula con la realidad histórica y sociocultural de este objeto de conocimiento y también puede evocar alguna problemática social, algunos elementos
tradicionales, culturales e inclusive mitológicos, pero cualquier elemento es permitido siempre y cuando ustedes lo establezcan como tal en su detonante creativo. Entonces aquí, maestra Noelia, me gustaría que pudieses intervenir y comentar algún elemento importante para que los chicos estructuren con precisión su detonante creativo. Para el detonante creativo es importante que nosotros podamos primero decidir el tema, sobre qué queremos hacer nuestra historia. Y a partir de ahí, nosotros tendríamos que buscar información para poder analizarla y que vayamos utilizándola para realizar esta parte del detonante creativo. Es importante que ustedes tomen en cuenta, si quieren hablar de la mujer, qué es lo que quieren hablar de la mujer, sobre qué versa esa historia. Y con base en ello es que ustedes van a buscar esa información que les ayude a escribir esta parte del detonante creativo. Así es, maestra, muchas gracias. Lo que quiero enfatizar, esto que les ha comentado la maestra, siempre es importante acotar o delimitar, ¿verdad? Para que no se pierdan y en los elementos de la justificación poder desarrollar estos aspectos del detonante creativo. Mire, entonces el segundo tema que es clave desarrollar en su montaje, pues tiene que ver con la justificación. Entonces, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, justificar implica probar algo con razones convincentes y argumentos. Ahora, argumentar significa, o sea, implica todo un proceso cognitivo para el uso de razonamientos para probar o demostrar una proposición, para convencer a alguien de que lo que estamos escribiendo tiene peso y validez. En ese sentido, la justificación, bueno, implica demostrar, ¿no? La importancia de realizar nuestro montaje escénico. Yo les sugiero para la justificación, pues hablar de la relevancia y actualidad del objeto de conocimiento del fenómeno dancístico, aludir a la factibilidad y la necesidad de su montaje escénico, así como de sus aportes. Ustedes tienen que ser conscientes de lo que están aportando. Muchos de los aportes que ustedes pueden efectuar a través de un montaje escénico tiene que ver con el documentar ciertos danzas o bailes tradicionales que no están documentados a profundidad o cuyos escritos pues son escasos. Eso es muy valioso porque contribuimos nosotros a la documentación, la preservación y conservación del todo el acervo cultural dancístico de México. Recuerden ustedes que México es una potencia cultural, somos una potencia gastronómica, una potencia turística, pero México como un país rico y diverso en culturas, tenemos más de 4,500 años de antigüedad, entonces esto no lo pueden perder, por lo que el trabajo que ustedes hagan es realmente importante y valioso. El siguiente apartado es el que trata acerca de los objetivos, ¿verdad? Entonces recuerden que el objetivo de su montaje es el fin o la meta que se pretende alcanzar con el desarrollo del montaje, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros desarrollamos un objetivo, tiene que responder a 3 preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces, lo primero es, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Pues bueno, es diseñar una propuesta escénica. ¿Cómo lo van a hacer?
pues a través de un montaje escénico o a través de al documentar, de la documentación de una danza, etcétera, etcétera. Lo que ustedes quieran establecer ahí en el cómo y el para qué, pues puede ser para un manejo efectivo de alguna habilidad o bien para la documentación de algún baile o de alguna danza tradicional, etcétera, ¿sí? Como ustedes lo quieran estructurar, pero lo importante es que ustedes establezcan bien en su objetivo general el qué se va a hacer, cómo y para qué. Y de ello derivan pues los objetivos específicos, que son las metas parciales cuyo conjunto y secuenciación nos van a permitir lograr el objetivo general. ¿Sale? Ahí tienen un ejemplo, ¿no? Diseñar una propuesta escénica a través de un montaje conforme a las necesidades dancísticas de los adultos mayores participantes para el cuidado de su salud y los objetivos específicos que en ese entonces, en su trabajo recepcional establecieron las sustentantes, pues fue fundamentar teóricamente el montaje, elaborar un guión coreográfico, instrumentar todos los requerimientos del montaje. De este es un ejemplo, no quiere decir que lo hagan así tal cual, pero al menos que tengan una guía. ¿Sale? Y bueno, el cuarto tema que les pedimos que desarrollen es el diseño de investigación documental y de campo. ¿Sí? En ese sentido, bueno, lo primero que queremos que aquí nos muestren y desarrollen brevemente es el diseño de investigación documental. Debemos entender que la investigación documental son técnicas de investigación, técnicas y procesos de investigación cualitativa. Y lo que se busca pues ahí es integrar un corpus de conocimiento acerca el fenómeno dancístico sobre el cual están desarrollando su propuesta escénica. Entonces, el diseño de investigación documental que les quiero aquí proponer es, pues, paso número 1 es determinar el objeto de conocimiento, no su fenómeno dancístico, lo que ustedes van a bailar. 2, se buscan y se seleccionan fuentes. Estas fuentes, como ya les he comentado, es importante que las sitúen en Google Académico, en Redalic, en Dialnet, en Cielo, etcétera. Son repositorios de miles y millones de investigaciones científicas en las cuales es altamente probable que encuentren ustedes información. Sin embargo, ello no exime que también, y APA lo permite, APA séptima edición, que ustedes busquen información en redes como Instagram, X o Twitter o Facebook, etcétera. Y también es permitido, o sea, emplearlas como referencia. Así también pueden ser blogs o videos de YouTube, porque no siempre hay algo escrito acerca pues del baile o la danza que ustedes quieren interpretar o recrear en su propuesta escénica. ¿Sí me explico? Entonces, ustedes pueden hacer uso de todas las redes sociales para buscar información acerca de su danza o baile o del objeto de conocimiento dancístico. Bueno, entonces ya una vez que han buscado las fuentes y tienen ya los textos y que las han seleccionado, pues bueno, ¿qué es lo que procede? Dar lectura y hacer un análisis, ¿verdad? Para seleccionar la información que resulte importante y necesaria para agregarla a su trabajo teórico. Y finalmente, pues hay que integrar esa literatura a partir del empleo del parafraseo, haciendo un análisis temático, ¿verdad? De lo que a ustedes les interesa, pues bueno, lo van integrando. Recuerde que no se corta y se pega. Y aquí hay que hacer uso recuerden siempre, del aparato crítico, es decir, de darle su crédito a los autores, ¿verdad? Y con respecto al diseño de investigación de campo, acá es importante así brevemente que ustedes enuncien el paradigma que se está asumiendo. Eso quiere decir, el que yo les sugiero es que asuman el paradigma dialéctico.
¿Qué implica asumir el paradigma dialéctico? Bueno, que a ustedes les interesa conocer científicamente cómo las personas y las comunidades viven cierto fenómeno. Es decir, en el mundo de la vida, ellos cómo perciben, qué sentido, qué significado van otorgando a ciertas prácticas culturales, a ciertas festividades, a ciertas tradiciones. Entonces, el paradigma dialéctico le interesa la experiencia vital en la conciencia de las personas, cómo lo viven, cómo lo sienten en un momento específico, en un lugar específico, con ciertas personas. Ese es el paradigma dialéctico que surge durante los años 30 del siglo XX, hace casi 100 años, en lo que se conoció como una comunidad científica que se le denominó la Escuela de Frankfurt. Entonces, al asumir el paradigma dialéctico, nosotros estamos haciendo investigación cualitativa y la metodología que se emplea es una metodología inductiva, es decir, partimos de lo particular para poder realizar ciertas cualificaciones generales. Y desde el paradigma dialéctico y la investigación cualitativa, pues hay diferentes marcos para poder realizar esa investigación. El marco que les sugiero que empleen es el marco etnográfico. ¿Qué implica eso? La etnografía es el estudio científico de cómo ciertas comunidades viven un fenómeno. Como les comento, no puede ser un carnaval, puede ser una tradición, una festividad religiosa, etcétera, lo que ustedes quieran. Evidentemente para ustedes es cómo llevan a cabo en cierto momento del año y bajo ciertas condiciones, pues alguna festividad, alguna tradición, alguna celebración, etcétera. Y el énfasis de la investigación etnográfica, pues implica eso, hacer campo, vivir con la comunidad, involucrarse y poder descubrir, palpar, vivir junto con ellos ciertos fenómenos. ¿Verdad? Entonces, como parte del diseño de investigación de campo que queremos que brevemente, en 1 o 2 cuartillas desarrollen, pues bueno, cuál es su población y cuál es su muestra. Y de ahí poder establecer cuáles son los instrumentos de recolección de datos. Yo les sugiero que hagan uso de la entrevista a profundidad de las observaciones y de su bitácora de campo. Y después, ya que ustedes han hecho investigación de campo, ya que han estado allá inmersos en campo, que han realizado observaciones, entrevistas, que van tomando nota en su bitácora, pues bueno, hay que hacer el análisis de esa data cualitativa. Entonces, el análisis de datos que se sugiere para investigación etnográfica, pues es el análisis de contenido por categorías. ¿Cuáles serían esas categorías? Pues, ¿cuáles son los pasos que se emplean? ¿Cuáles son los planos coreográficos? ¿Cómo es la indumentaria? Las variantes que pueda haber, la música, etcétera, etcétera. Esas son las categorías a través de las cuales se puede hacer el análisis de contenido, ¿sí? Entonces, bueno, así brevemente, no, ciertamente no es un trabajo de investigación, pero para darle el soporte a su montaje escénico es importante que ustedes plasmen lo que han venido haciendo a lo largo de su carrera y que ustedes están acostumbrados a realizar. Bueno, esto es el primer capítulo. No sé, maestra Noelia, si quieras hacer algún comentario acerca del capítulo número 1 que tienen que desarrollar los chicos. No, maestro, estoy escuchando y vamos correctos. Gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, ahora veamos, ese fue el primer capítulo. El capítulo 2 trata acerca del contexto del montaje escénico. Entonces, en este capítulo 2 lo que queremos es que ustedes nos desarrollen 3 temas. El primero es el que tiene que ver con el contexto histórico del montaje. Es decir, que ustedes nos sitúen muy bien geográficamente dónde reside el montaje escénico. Si es en el estado de Veracruz, pues bueno, ¿en qué región específica?
¿sí? ¿En qué comunidad? Y de ahí hablar un poquitito del contexto histórico, o sea, de esa comunidad, de ese municipio, de esa localidad, en ese estado, denos un panorama histórico general, las etapas históricas que ha vivido la comunidad o en el estado, así, brevemente, en una cuartilla, no más, si es más, pues bueno, no hay problema, pero que sí nos den un panorama histórico del contexto del montaje. Dos, que nos describan geográficamente ese contexto, las características más esenciales en términos geográficos del contexto del montaje, clima, flora, fauna, etcétera, ¿sí? Así, ríos, etcétera. Esa es la segunda caracterización contextual que le solicitamos. Y la tercera, que sería más amplia, lo que tiene que ver con el contexto sociocultural. Es muy importante que ustedes nos describan los usos, costumbres, tradiciones del contexto en el cual ustedes van a plasmar su montaje escénico, características de los pobladores, culturas de los pueblos originarios, si son otomíes, chichimecos, mazaguas, etcétera, etcétera. Elementos que todavía perduran y que tengan influencia en los usos y costumbres de la comunidad y que ustedes también puedan emplear para su montaje escénico. Actividades socioeconómicas, principales festividades, costumbres, gastronomía. Mire, en ese sentido es importante destacar la gastronomía porque, de acuerdo con la UNESCO, la comida mexicana es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, lo cual lo dictaminó desde noviembre de 2010. Entonces, sí es muy importante que ustedes hagan referencia, si es necesario, pues bueno, a la gastronomía, ¿sí? Algo también muy importante es que ustedes puedan desarrollar brevemente, pero sí que enuncien, pues la función social y simbólica de la danza o del baile que están ustedes documentando y que están empleando para su propuesta escénica. Por función social nos referimos a qué papel desempeña el baile, la danza, o sea, este fenómeno dancístico como fenómeno cultural, ¿qué papel juega y desempeña en la propia comunidad? Si es empleado como, pues, un elemento de celebración, como un elemento ritual, como un elemento religioso, etcétera, etcétera. Sí, esto es muy importante que ustedes tengan noción y que también lo documenten y que sea información que además puedan ustedes ampliar con las entrevistas a sus informantes, ¿verdad? Ocurre en muchas ocasiones, se bailan en ciertas festividades, no sé, por ejemplo, para el Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, o en ocasiones el 24 de junio para San Juan Bautista, otras veces es el 25 de julio para Santiago Apóstol, etcétera, etcétera. Así, ¿no? O en el 8 de septiembre para la actividad de la Virgen o Nuestra Señora de Loreto, etcétera, etcétera. Y casi siempre van de la mano la tradición y la festividad de las culturas de los pueblos originarios en la fusión cultural con la cultura cristiana que trajeron los invasores europeos, y casi siempre están vinculados, aunque no necesariamente en su contenido, o sea, tal vez cronográficamente, pero no siempre en su contenido. Muchos carnavales, ustedes saben bien, se bailan y se ejecutan, se desarrollan en cierta fecha que coincide con algunas festividades del calendario cristiano católico, pero no necesariamente aluden a ello. Bueno, todos estos elementos son importantes que ustedes lo pongan ahí, lo desarrollen en su documento y que ustedes también tengan conocimiento hacia cabalidad de que si la comunidad le celebra a San José, el padre de Cristo, pues bueno, que ustedes hagan una investigación de ese personaje, de ese santo,
Sí, me explico porque no siempre lo tienen ese conocimiento y quedan vacíos que cuando nosotros les examinamos en el examen profesional, pues ese vacío se evidencia y juega en detrimento de ustedes en su evaluación. ¿Sale? Entonces, bueno, este es el capítulo número 2. No sé, maestra Noelia, si quieras tú aportar algo a ese respecto. No, de acuerdo a lo que está comentando, finalmente sí tienen que hacer esa parte del trabajo de campo que ya hemos comentado y que comentó anteriormente usted, porque les va a ayudar precisamente a hacer ese análisis comparando con lo que también ellos encuentran en documento. Así es muy importante, por favor, háganlo, háganlo. No les vamos a exigir tanta inmersión en el campo, porque la investigación etnográfica te demanda meses de estar ahí en la comunidad, meses. Evidentemente sabemos de su condición de estudiantes, de que es una tesis de pregrado, de licenciatura, etcétera. Pero sí que por lo menos se den una, dos, tres vueltecitas, ¿sí? Para que hagan campo. Bueno. El capítulo 3 trata de las danzas y bailes empleados en el montaje. Entonces, acá el primer tema que quiero que desarrollen brevemente también en una cuartilla, ¿cuáles son los criterios teóricos y metodológicos para seleccionar los bailes y danzas que ustedes van a presentar e interpretar en su montaje? A ver, me explico, es decir, en todas las regiones culturales y dancísticas de México, pues bueno, hay una gran cantidad de bailes y danzas que se hacen de diferentes tipos. Pero ustedes, cuando aluden en su contextualización del montaje, pues no van a bailar todo lo que se puede bailar en esa región, pues no lo pueden presentar todo en su montaje. Por lo tanto, sí es muy importante que nos digan cuáles son los criterios por los cuales ustedes seleccionaron ciertos bailes o danzas y que son las que ustedes presentan. Y también aquí es importante que ustedes establezcan si hacen ciertas adaptaciones, si hacen ciertos telones musicales, ciertos enlaces en términos escénicos y de la narrativa dancística que ustedes presentan eh, para darle sentido, ¿no? A la historia que ustedes nos presentan bailando. Entonces, este tema sí, a desarrollar es muy importante para que ustedes nos digan a cabalidad y precisión, pues bueno, ¿qué onda, no? ¿Por qué están bailando lo que han seleccionado? ¿Verdad? Y el segundo tema es importante que a manera de monografía ustedes nos caractericen los bailes, los géneros, ¿sí? Que están empleando. Si es un guapango, si es un son, etcétera, que nos den así como una monografía así breve. Bueno, si es un guapango, cómo se define, cuál es la historia brevemente del guapango, qué vestuario se utiliza. Ya ustedes en el siguiente capítulo nos presentan ya a cabalidad el vestuario que ustedes diseñan o que ustedes adaptan o que ustedes emplean, ¿no? Pero acá este es en específico del género que están ustedes empleando para bailar los pasos, plano, así de forma muy general, la música y los elementos que ustedes tienen ahí, de forma así general, pero como un antecedente de su propuesta escénica. ¿Sale? Y este básicamente es el capítulo 3. Maestra Noelia, no sé si quieras tú aportar algo, abonar algo que es de tu especialidad. Aquí en esta parte, si los chicos deciden hacer una propuesta del vestuario, lo tienen que manejar como tal. Es decir, que sí tienen que decir que es una propuesta y que está basada en tal o cual vestuario que ellos eligieron. Así es, sí, maestra, esto es muy importante. Aquí en este capítulo tercero, ustedes nos dicen, así son los vestuarios tradicionales que hay en la comunidad y nosotros retomaremos, pero o haremos ciertas adaptaciones. ¿Sale? Este es muy, muy importante y eso le da validez a validez etnográfica y científica al montaje, ¿va?
Y bueno, ya el capítulo 4 tiene que ver propiamente con todos los componentes del montaje, ¿sí? Es decir, por ejemplo, su programa, el programa de mano, ¿no? Que ustedes tienen que desarrollar, que les sugerimos que sea de forma digital con código QR para que no se gaste tanto, el cartel del montaje, así que sea un elemento muy visual, muy atractivo, con todos los datos ya cuando sea de su examen. Y algo muy elemento, pues tiene que ver con el argumento del montaje. Esta es la esencia, esto es fundamental, es la historia propiamente del montaje, el cual, mire, este es muy importante, que tenga los elementos mínimos de una narrativa. Debe de tener inicio, planteamiento, un desarrollo, pero debe de haber un clímax y finalmente llevarnos a un desenlace. La historia debe de tenerlo. Si no, o sea, lejos de ser un montaje escénico, pues nada más son un conjunto de bailes ahí, de danzas, pero no narran nada. Entonces, evítese problemas para el momento de la evaluación de su examen y que desde antes, desde la revisión para autorizar el examen profesional, debe de estar muy claro ahí, de tal forma que quienes no somos bailarines entendamos la historia, que comuniquen emociones, que se haga uso del lenguaje corporal, de la expresión corporal, ¿sale? Recuerden que la historia debe exaltar el acervo cultural y dancístico de México. Y esta, o sea, la historia, el argumento del montaje debe ser atractivo, interesante, deben entenderse visualmente, por lo que el punto radical, o sea, como ya les decía, se centra en la expresión corporal, ¿sale? Ahora, el argumento se presenta aquí en su trabajo, pero cuando se hace la ponencia del examen profesional, pues no se desarrolla como tal, porque eso lo van a mostrar en su presentación práctica. Y recuerden ustedes, ya lo vimos, los requerimientos de presentación del montaje, la tramoya, utilería, el audio, iluminación, la escenografía. Mira, aquí con respecto a la iluminación, sí es muy importante que ustedes, ciertamente, pues bueno, no se ha podido desarrollar a profundidad, ¿no? Esta capacidad técnica en ustedes, porque pues nosotros como escuela no tenemos propiamente un teatro, pero sí es muy importante que usted haga bien todo este diseño de la iluminación y que se lleve a cabo tal cual en el teatro. Sale también la escenografía, el guión de audio, la guía de dirección escénica, el registro coreográfico, ¿verdad? Los pasos, el diseño de maquillaje, peinado, parafernalia, etcétera. El elenco, ciertamente, y bueno, el cronograma de actividades que se llevó a cabo. Antes de pasar al último capítulo, quisiera, maestra Noelia, que tú nos amplíes acá los elementos de requerimientos del montaje. Bueno, aquí es importante, los requerimientos están bien marcados. Aquí lo importante es que la iluminación, si la trabajemos nosotros, o sea, la trabajen ustedes de acuerdo a lo que tienen planteado en su sabana técnica. Como bien ya lo había comentado el maestro, va a haber un director encargado nada más de llevar a cabo las indicaciones en cuanto a lo que ustedes dejaron escrito en esa sábana técnica, y él obviamente debe saber leerla para que él pueda trabajar lo que ustedes dejaron ahí anotado. En algunas ocasiones hemos estado trabajando nosotros en el mismo teatro que ustedes han llegado a presentar, y el montaje de sus luces lo tienen que ir a hacer el día de su evento o unos días antes, dependiendo del tiempo que les ceda a ustedes el teatro. Ustedes tienen que ir a hacer ese montaje de luces para que ya el día de su examen solamente estén ustedes ya ensayando
prácticamente con las luces. Y creo que, sí, creo que en cuanto a lo que comentó, pues sería todo, maestro. Perfecto, muy bien, maestra. Y mire, también algo que les hemos enfatizado es que ustedes se apoyen de un grupo de bailarines, de preferencia de alguna academia o de grupos ya consolidados. Es mucho más fácil y práctico hacerlo así. Si ustedes empiezan de cero, ese trabajo lleva mucho más esfuerzo, tiempo, dedicación y no siempre se tiene. Recuerde usted, no pierde el foco. La meta es que usted se titule para que tenga su grado, licenciados en danza folclórica o licenciados en interpretación dancística, ¿sale? Entonces no se pierda, eso es muy importante que usted lo considere. Vaya buscando una compañía o bien, por ejemplo, también lo hacen y es válido. A lo mejor de la propia comunidad vienen los danzantes, los bailarines de allá de la comunidad y también eso es válido. Sin embargo, recuerden que en un montaje escénico, y aunque fuese trabajo de investigación, el papel protagónico en términos escénicos y dancísticos lo tienen ustedes. No se les olvide, no se pierdan en ello. Y como ya les comentó la maestra Noelia, en el día del examen profesional, ustedes son un bailarín más. Se requiere que tengan un director escénico para ese día, ¿sí? A lo largo de la construcción de su montaje escénico, pues ustedes van haciendo las veces de director escénico, de coreógrafo o coreógrafas, ¿verdad? Pero también como bailarines. Sin embargo, pues no es posible cumplir todas las funciones de forma simultánea el día del examen. El día del examen ustedes únicamente se sitúan como bailarines, como intérpretes y tienen que delegar toda la dirección escénica a una tercera persona, que sea de su entera confianza, pero que además sea una persona que esté preparada y capacitada para ello. ¿Sale? Eso es muy importante enfatizarlo y también enfatizar que pues se tiene que ir buscando y haciendo la gestión para la contratación del teatro. Este es muy importante, ¿sale? Que se haga, que ustedes luzcan, que luzca su trabajo y que con tiempo vayan previendo gastos y toda la logística que se requiere, ¿sale? Entonces, esto sí es muy importante que ustedes lo consideren. Y bueno, finalmente el capítulo 5, el proceso de construcción del montaje escénico, pues bueno, aquí, ¿qué es lo que nos hacen? Es narrarnos cronológicamente el proceso de elaboración y construcción del montaje escénico, de la identificación de su detonante creativo, ¿no? Cómo ustedes logran hacer la elaboración del argumento, la investigación documental, la investigación de campo que hicieron, ¿no? Algunos elementos anecdóticos ahí importantes, obstáculos, vicisitudes, ¿no? Luego con relación a la selección del grupo de baile, ¿no? Las gestiones, subvenciones y bueno, sobre todo que ustedes destaquen, ¿no? El esfuerzo de ustedes, la superación de obstáculos y bueno, cómo han logrado consolidar todo este proceso y aterrizarlo en la elaboración de los trabajos de titulación, tanto el teórico como el práctico, y finalmente, pues toda su preparación para el examen profesional y los aprendizajes que han ido o que van a ir construyendo, ¿sale? Esto es muy importante, 2, 3 cuartillas, no tiene que ser algo tan extenso, pero pues bueno, que quede ahí plasmado, ¿sale? Recuerde que siempre el trabajo teórico debe de llevar redacción científica. ¿Qué implica eso? Que la redacción está en impersonal, en tercera persona, y siempre escribimos en tiempo presente y en pasado. En el caso de este capítulo en específico, el tiempo empleado es tiempo pasado, porque ustedes nos dicen cómo fue el proceso de elaboración. Jamás en un documento de tesis de titulación se emplea el futuro, ¿sale? El futuro no. Bueno,
Y finalmente las conclusiones, que son las reflexiones finales que desembocó de este montaje, deben ser aseveraciones categóricas, concretas, ¿sale? Que vamos presentando desde el cumplimiento de los objetivos del montaje y pues los resultados, los aportes, ¿sale? Esto es muy importante. Usted tiene que ser consciente del aporte de su montaje, tanto en términos escénicos, dancísticos, como socioculturales, ¿sale? Entonces sí que lo plasmes mínimo una cuartilla, no todo el aporte que usted puede hacer a través de la danza, etcétera, etcétera, ¿sale? Y bueno, al final nos presentan el listado de referencias, ya no me detengo mucho en ello, ya posteriormente lo iremos abordando, ¿sí? Todo es APA, séptima edición, sean muy cuidadosos. Hay muchas plataformas de inteligencia artificial que se las pueden elaborar, como Zotero o Mendeley, ¿sale? Son por enunciar algunas, el propio procesador Word también lo puede hacer, pero si hacen ustedes uso de esas plataformas, pues les pueden ayudar, ¿sale? Y es importante colocar en anexos toda la información necesaria para sustentar el trabajo teórico, ¿sale? Van posterior ya al final del trabajo, eh, ya no, pueden inclusive no estar numerados, pero recuerden que todo el corpus del trabajo debe tener mínimo de 60, 80 cuartillas. Si son más de 80, no hay problema, no pasa nada, ¿sale? Pero sí es importante que no sean mínimo, o sea, que no lleguen ni al mínimo, o sea, eso no puede ser, con todo lo que hay que desarrollar, o sea, fácilmente le salen de entre 70, 80 hasta 100 cuartillas, fácilmente, ¿sale? Entonces, pero que sí cumplan con ello. Y bueno, ya lo último que se estructura y que es lo primero que aparece, pues es la introducción. Aquí no me detengo mucho, o sea, básicamente hay que desarrollar 3 ideas. ¿Cuál es la naturaleza y el propósito del documento? El objeto de conocimientos, es decir, que nos digan primero qué es este documento, que nos digan de qué trata, ¿no? De qué trata el montaje, sobre qué fenómeno dancístico está estructurado y finalmente los elementos del documento de recepción, el capítulo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera. ¿Sale? Este es lo que debe de llevar y también ya, como les dije, vamos a elaborar el abstract que va en español y va en inglés con las palabras clave. Ya después ya les mencionaré cómo se estructura y haciendo uso de la portada oficial. Por favor, ¿sale? El índice y pues bueno, sí, como recomendación, pues bueno, que vayan construyendo el índice en la medida que vayan estructurando el trabajo, todo tenganlo integrado en un solo documento, váyanlo guardando, tengan, porque no, en cada año siempre hay algún chico o alguna sustentante que me dicen, ay, profe, es que no tendrá copia, es que lo perdí, lo tenía en el teléfono y se formateó, no sé qué, y se perdió, lo tenía en el correo y ya se me olvidó la contraseña y no puedo recuperarlo, lo tenía en la USB y la USB no sé qué le pasó, que bla, 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 no, o sea, eso es inadmisible, ¿eh? Esa clase de situaciones no las vamos a tolerar. Tiene ahorita tantas elementos y repositorios digitales, o sea, lo puedes guardar en el correo, lo puedes guardar en la nube, mándalo por WhatsApp, o sea, tenlo. Yo no guardo ningún trabajo, reviso, te reenvío y de inmediato lo elimino. Entonces, sí es muy importante que usted lo tenga presente, que lo vaya guardando, la nomenclatura, o sea, póngale bien un nombre, sale y váyalo guardando y enriqueciendo, etcétera. ¿Sale? Entonces, pues bueno, les agradezco mucho la atención prestada y como les dijimos, pues se va a subir la sesión a YouTube para que lo puedan auditar, estudiar con calma, ir viendo y posteriormente que ya nos veamos acá, pero solo para revisiones. ¿Sale? Entonces, maestra Noelia, no sé si quieras agregar algo.
Bueno, nada más que sí vayan trabajando en sus avances y pues que cualquier duda no duden en buscarnos. Sí es importante que asistan, o sea, que estén aquí presentes, pues que vengan para que podamos ayudarles a continuar con sus avances y logremos concluir. Así es, maestra, ¿verdad? No lo dejen, por favor, vengan. Entonces, la idea, la metodología pedagógica que vamos a emplear es que vamos subiendo las clases, usted la va auditando y que en 1 o 2 semanas nos podamos reunir para ya revisar el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿sale? O sea, avanzarle, vamos un poco atrasados y la meta es que en febrero estén concluidos sus 2 trabajos. Entonces es muy importante que ya usted también vaya, en el caso de montaje, vaya pensando en el argumento, vaya lo desarrollando, vaya haciendo gestión para tener el cuerpo de bailarines. Recuerde que hay que hacer varias acciones de forma simultánea. No lo dejes así como que, ay, hasta que ya tengo el capítulo 1, ya después voy viendo para hacer esta otra actividad o esto. No, no, no. Hay que ir avanzando simultáneamente la construcción del trabajo teórico, pero también del práctico. Hay que ir haciendo gestión para el teatro, hay que ir haciendo gestión para el cuerpo de bailarines, hay que ir viendo para hacer el campo, estar yendo allá a las comunidades, buscar los informantes, etcétera, etcétera. ¿Sale? Hay que ir haciendo todo ello. Entonces, por favor, ¿por qué? Porque la meta es poderle titular antes del último día hábil de junio de 2025. Esa es la meta que en este ciclo escolar le podamos titular. ¿Sale? Pues bueno, pues sin más, les agradecemos mucho su presencia y pues bueno, muchas gracias.